Cultural con Oriana Martínez. En Presencia Universitaria por la noche. Muy buenas noches, yo soy Oriana Martínez, este es el Punto Cultural para Presencia Universitaria por la noche. Gracias por acompañarnos nuevamente y es un gusto para mí traerles actividad cultural aquí en la ciudad de Querétaro. El día de hoy no traemos un evento como tal, pero me parece muy importante ya que durante este año, si no tuvo la oportunidad de ver a este ensamble, el ensamble Roscarré, es momento de que lo anote, de que lo busque en las redes sociales, sepa de qué va su música y pues para ello se los traemos esta noche aquí. Bienvenidos a platicarnos cómo ha sido que han trabajado. Yo tuve la oportunidad de saber del concierto que tuvieron hace poco en el Museo Regional y bueno, es un gusto para mí que estén acá. Igual Elizabeth y Juan, bienvenidos. Muchas gracias, Oriana, gracias por la invitación. ¿Cómo fue que se dio la formación del ensamble como tal y también de su formación? ¿Cómo fue que se dedicaron a decir, bueno, voy a hacer a la música? Pues nuestros padres tienen amor a la música, entonces desde muy pequeños se interesaron por envolvernos en este medio musical. Nos ponían música, como que nos hacían ir a conciertos, estar inmersos en el medio, pero ya a la edad de 5 o 6 años nos empezaron a llevar a iniciación musical de Bellas Artes en la UAC. Entonces ahí nos empezaron a inducir en lo que es cantar en coro y también escoger un instrumento. En mi caso, desde los 6 ingresé a estudiar piano en esta escuela, obviamente un poco por influencia de lo que mis padres me guiaron, pero la verdad es que desde que tuve contacto con mi instrumento, o sea, el piano, me enamoré del instrumento y ni siquiera consideré la posibilidad de estudiar otro instrumento, aunque me gustan todos, pero bueno, así es como yo empecé en el piano, que es mi instrumento. Desde los 6 años. Desde los 6 años. Okay. Y bueno, él también empezó con coro porque como que es obligatorio o que todos los músicos tengamos formación en este ensamble coral, que es coral. Ajá, sí, como una formación integral, ¿no? Como de exacto. músico, de intérprete. Juan, ¿y tú también fue un poco seguir con lo que veías en casa y qué fue Sí, claro. lo que más te atrapó? Mira, es muy chistoso porque yo creo que mi hermana puede decir lo mismo y más o menos es justamente lo que dice. Pero no podemos como recordar un momento en el que dijimos, vamos a ser músicos. Sino que ya mis primeros recuerdos de mi vida son ya sabiendo que iba a ser músico, ¿no? Entonces, sí, no recuerdo cuándo nació el pensamiento, pero sabíamos música, ¿no? Ella tuvo este encanto por el piano desde pequeña, le encantaba escuchar discos y ver videos de pianistas por horas, aún cuando ni siquiera hablaba bien incluso, ¿no? Pero bueno, a mí me tomó un poco más de tiempo como encontrar aquel instrumento al cual le dedicaría mi vida, que digo, es muy importante para un músico conocer de todos los instrumentos, si puede tocar más de uno mejor, ¿no? Pero claro que los que nos dedicamos de manera profesional en música clásica en específico, es común enfocarse a uno en específico, ¿no? Entonces pensar cuál es la mejor opción, yo decía, violín no, piano no, porque sean malos en ninguna manera, sino porque veía muy seguido esos instrumentos, así que decía, hay que pues, procurar algo distinto, ¿no? Algo diferente, ¿no? Y si bien casi de manera accidental llegó a mí la oportunidad de empezar a estudiar flauta, desde niño tengo una fascinación por la música folclórica. Y uno de los instrumentos que está presente en toda la música folclórica de todo el mundo, y también uno de los más antiguos, claro, después de la voz y las percusiones, son las flautas. Okay. Entonces ahí está la razón por la que me fui a él ya un poco más adelante que Elizabeth. Yo a los 9 años empecé ya la flauta. Y además, ¿ustedes cuánto tiempo tienen trabajando como ensamble Roscarré? Y además me imagino que también es una decisión que se toma con cautela, ¿no? Porque no es lo mismo convivir en el día a día que ya trabajar claro. Y ser compañeros en escena, pues, de instrumento. Pues en mi caso, como empecé en el piano, no veía la necesidad obligatoria de tocar con otro instrumento. Okay. Pero en cuanto él empezó en la flauta a los 9,
nos dimos cuenta que sus piezas necesitaban que hubiera un piano acompañando las obras con la armonía y demás, y que él llevara la melodía. Entonces, un poco a la par de que él empezó la flauta, como los 9, 10, empezamos a tocar juntos para que yo tocara las piezas junto con él, y como que así empezaron el principio de nuestro ensamble. Sí, como en lo más naif, ¿no? Claro, sí. No lo puedo negar, soy muy privilegiado de que mi hermana sea pianista. La verdad y buena, ¿no? Y buena pianista, claro. Es una relación profunda la que uno debe alcanzar en la música de cámara, claro. Entender la respiración, entender el carácter, el temperamento del músico. Y bueno, qué mejor que con mi hermana, ¿no? También que es suficientemente amigable conmigo. Digo que también hay que procurarlo con desconocidos, claro. Pero digo, con parientes, el tener la oportunidad de ensayar en varios momentos, en días incómodos y todo, es la oportunidad que se tiene como parientes, ¿no? Y sí, efectivamente, las obras de, ya sea que toques piano, violín, clarinete, no sé, oboe, que son instrumentos un poco menos comunes, ¿no? Pero flauta, por ejemplo, pues a fuerza uno necesita el piano para tener acompañamiento, así que fue casi accidental, ¿no? El paso a iniciar a hacer ensamble, pero específicamente el decir vamos a iniciar como ensamble se dio después de que, por invitación de nuestra maestra de música de cámara, nos invitó a ir a un festival de música de cámara allá en Aguascalientes. A partir de ahí dijimos, ahora sí, vamos en serio. Si bien ya teníamos el ensamble desde que yo empecé a los 9 años, y hasta de broma decíamos el ensamble Roscarre, ¿no? Porque a mi padre se le ocurrió el nombre por nuestros apellidos, Rosas Carreto. Pero fue ya hasta este momento que dijimos, ya ahora serio, y conciertos por lo menos 2 veces al año y todas las veces que se pueda. Claro. Y justo, ¿cómo trabajan? Digamos, ¿tienen redes sociales para que puedan saber que planean decir, en el año vamos a dar tantos conciertos, o están abiertos a la posibilidad, dependiendo, no sé, de las fechas, etcétera? ¿Cómo es que han trabajado en los conciertos específicamente? Y además el contenido de los conciertos, ¿no? El ponerse de acuerdo, no, ahora quizá una pieza de tal, o no sé, ¿cómo va ese proceso? Pues... Ok, bueno, sí, digo, no sé. Pues la manera en la que elegimos el repertorio varía en muchas cosas. Unas son pues cumplir algunos sueños que teníamos desde antes. Por ejemplo, nuestro último concierto, que fue de música barroca con instrumentos antiguos, pues ya es algo que venimos trabajando desde mucho tiempo. Digo, si bien ella se graduó y especializó en piano y yo en flauta moderna, en esa ocasión dijimos, vamos a hacerlo con los instrumentos originales, y pues ahora el proceso de aprender a tocar el clavecín, que es similar, ¿no? Pero con características técnicas distintas, y yo aprender a tocar la flauta barroca, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, fue como cumplir este sueño, este deseo de tocar la música de la época, por ejemplo, del siglo XVIII, con los instrumentos que se tocaban en ese entonces, ¿no? Pero en general... A ver, déjame recordar la pregunta. Sí, ¿cómo escogemos el repertorio? También se da mucho escuchando constantemente conciertos, yendo a eventos, demás, conociendo más compositores, y decimos, bueno, ¿qué tal si hacemos un concierto de música francesa, una música un repertorio con músicos que se desenvolvieron durante épocas de guerra, ¿no? O posguerra, o músicos que se dieron durante el barroco, como dijimos, ¿no? Entonces podemos ir variando según la necesidad y según el gusto. También buscamos en la temporada del año, ¿no? Cuando está fresco, cuando está cálido, cosas así, ¿no? Ok. Y bueno, ahora sí que para concluir, si pudieran compartir con los que nos ven y nos escuchan, ¿por qué creen que la música sí permite, o no sé, a menos que crean que no, trascender con el otro, o sea, poder conectar? Y bueno, que los inviten también a seguirles en redes y todo, y que sepan de las fechas futuras que tendrá el 2024 para el ensamble Roscarre. Pues creo que todos los humanos tenemos cercanía a la música, entonces no debería ser ajeno a ninguno. De hecho, desde el hecho de que todos podamos tener la facilidad de producir sonidos con nuestra voz, o tener la cercanía de cantar y demás, o de lo que decía de los instrumentos más antiguos como las percusiones, y eso, todos tenemos cierta conexión con la música. De hecho, el hecho de que haya sonidos en la naturaleza, en lo que hacemos y demás, nos hace que estemos realmente todos conectados a la música. Y... Ay, se me fue la pregunta. Y bueno, invitarles a las actividades que tendrán también. Claro, pues
tenemos redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, YouTube y también Twitter, creo, Sí, ¿no? también Twitter. En la que X. y bueno, ahí compartimos como los avances de lo que vamos preparando. También compartimos la información con antelación de los conciertos que vamos a tener y pues una que otra cosa cultural o musical que estemos preparando en el momento que nos llame la atención. Entonces ahí pueden estar al tanto de lo que vamos haciendo. Pues muchísimas gracias. Ojalá que el próximo año ustedes, quien nos ve y nos escucha, se ponga como propósito ver alguno de los conciertos de este ensamble Roscarré tan talentoso. Muchas gracias por venir el día de hoy. Y bueno, también gracias a quienes nos ven y nos escuchan. Hasta la próxima semana. Buenas noches.